Mi esposa y su madre se burlaban de mí en mi propia cara. Se reían en japonés planeando cómo encajarme el hijo de otro. Me llamaban banco con patas. Lo que ellas no sabían es que entendía cada maldita palabra. Esperé pacientemente 9 meses, y justo cuando la enfermera trajo el certificado de nacimiento... Llevaba 3 años casado con Aika cuando quedó embarazada. Estaba tan emocionada que ella rompió 10 años sin contacto con su madre. «Konnichiwa», exclamó su madre. «Hola», respondí. Hablaba japonés con fluidez, pero siempre me había dado vergüenza mi obsesión pasada con el anime y el manga, así que fingí no entender. Su padre estadounidense, Robert, ya estaba montando una cuna. Lo ayudé, y fue entonces cuando lo oí. Desde la cocina, Aika y su madre hablaban en japonés a gran velocidad. «¿Luis no?», preguntó su madre. «¿Qué harás cuando se entere de que es el bebé de Luis?». Mi mano se quedó quieta sobre el destornillador. Aika se rió. Kira va cada cara. «No sabe nada, es un idiota». «¿Todo bien ahí?». Robert notó que había dejado de trabajar. Dejé que mi voz se quebrara. «Solo es la emoción, ya sabes, pensar en ser padre». Me aseguré de proyectar la voz hacia la cocina. He soñado con esto toda mi vida. Desde la cocina, estallaron en risas en japonés. «Kawu. Pobrecito. Umeu, está soñando». Sonreí con ironía. Había visto docenas de historias de infidelidades y sabía que la única salida era dejar que la traicionera cavara su propia tumba. Cuanto más emocional pareciera, más munición gratis me darían. Durante los días siguientes, interpreté mi papel a la perfección. Dejé mi portátil abierto en páginas de nombres para bebés. Me aseguré de que me vieran leyendo libros para padres. Ese fin de semana, estábamos viendo anime en el sofá y un personaje hizo un juego de palabras irresistible en japonés. No pude evitarlo. Me reí. Hasta apareció el subtítulo. Aika giró la cabeza hacia mí bruscamente. «¿Por qué te reíste?». Su voz era cortante. Mantuve la mirada en la pantalla. «Ah, la comedia física es graciosa. La forma en que se cayó». «Sorba», murmuró su madre. «Eso fue extraño». «Sí», asintió Aika en voz baja. Unas noches después, en la cena, decidí retorcer un poco el cuchillo. Robert cortaba un asado mientras las mujeres ponían la mesa. «Sabes», dije con naturalidad, alcanzando las patatas, estaba pensando en descargar Duolingo para japonés. «Sería bueno entender de qué hablas con tu mamá». El tenedor de Aika chocó contra su plato. «No», aclaró su garganta, forzando una sonrisa. «Quiero decir, es muy difícil. Nunca lo aprenderás». «¿Para qué perder el tiempo?». El verdadero juego comenzó cuando obtuve mi ascenso. «Cariño», irrumpí por la puerta una tarde, sabiendo que su madre estaba de visita. «Mi jefe me apartó hoy. Dijo que, con el bebé en camino», hice una pausa dramática, «me dan una bonificación de $15,000. Aika me abrazó. «Ay, cariño, eso es maravilloso». Pero en cuanto me dispuse a revisar la cena, oí el japonés. «Moto y Kadasu Diru, podemos sacar más». Esa noche, presioné un poco más. He estado pensando que tal vez debería conseguir un segundo trabajo. Quiero que nuestro bebé lo tenga todo. Los ojos de Aika brillaron. ¿En serio? Podría hacer de conductor por las noches. Tal vez vender mi colección de videojuegos. Lo que sea necesario. Renunció a su trabajo esa misma tarde, pero no antes de enviar un correo electrónico quemando todos los puentes, llamando sexista a su jefe, incompetentes a sus compañeros y diciendo que la empresa era un infierno tóxico. Me lo mostró orgullosa como si hubiera hecho algo valiente. ¿Estás segura de que eso fue prudente?, pregunté con cuidado. ¿A quién le importa? Te tengo a ti. Pero esto es lo que ella no sabía. Ya había encontrado a Luis. Mi investigador privado lo había localizado, y estaba muy interesado en saber lo del bebé por el que había pagado $5,000 para evitar responsabilidades. La reunión familiar fue la obra maestra. Sugerí organizar una celebración del embarazo con la familia extendida de Aika, sabiendo que el alcohol aflojaría sus lenguas. Cuéntales lo de Luis, urgió su madre en japonés después de la tercera copa de vino. Les parecerá gracioso. Me ocupé con la comida, con el teléfono grabando desde mi bolsillo mientras Aika reía con sus primas sobre cómo me estaba engañando. Algunos se reían, otros parecían horrorizados. Su tía intentó callarla, pero Aika estaba en racha. Mata niñita, mata Onaji, Kotosuru. Si vuelvo a quedar embarazada, haré lo mismo. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Entré con unos aperitivos, sonriendo sin expresión. ¿De qué se ríen todos? Ojalá pudiera entender. El silencio culpable fue ensordecedor. Varios primos no podían mirarme a los ojos.
Solo charla de chicas, balbuceó Aika, aunque habíamos acordado que no bebería alcohol por el bebé. Me encanta la charla de bebés, dije con inocencia. Aunque no entienda el idioma, puedo sentir la alegría. Esa tarde, programé un viaje de trabajo para la semana siguiente, luego me aseguré de que ella supiera que estaría fuera 3 días. Lo que ella no sabía era que yo estaría en la ciudad trabajando con mi abogado y el investigador privado, o que el sistema de seguridad con el que la había sorprendido tenía grabación de audio en cada habitación. Cuando la besé para despedirme, ella ya estaba al teléfono con su madre, planeando la visita de Javier, un nuevo novio que tenía preparado. A la mañana siguiente, me senté en mi coche frente a una cafetería, con el teléfono conectado a mi portátil, transfiriendo los archivos de audio a 3 cuentas en la nube diferentes. Mis manos temblaban mientras escuchaba de nuevo la voz de Aika diciendo que lo haría todo de nuevo si quedaba embarazada por segunda vez. Tuve que pausar la reproducción para respirar. Esto no era solo evidencia de lo que había hecho. Era prueba de quién era en realidad. Etiqueté cada archivo con fechas y horas. La grabación de la fiesta familiar era la más larga, más de 2 horas de charla en japonés que incluía al menos 15 minutos de discusión directa sobre Luis y el bebé. Tomé notas, traduciendo frases clave. Marqué el número de la oficina de María Gutiérrez y llamé. Contestó al segundo tono con un saludo enérgico. Le dije que tenía grabaciones de la fiesta familiar e información nueva sobre Javier, y ella me dijo que trajera todo lo que tuviera y pasara a las 3. Su voz era práctica. Esa distancia profesional hizo que respirar fuera más fácil. La oficina de María estaba en un centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Dentro, las paredes estaban cubiertas de certificados. La propia María estaba sentada detrás de un escritorio lleno de carpetas. Tendría unos 50 años, con el pelo corto y gris. Me hizo señas para que me sentara. Le puse fragmentos seleccionados de las conversaciones en japonés, haciendo una pausa después de cada uno para dar mi traducción. Tomaba notas con una letra rápida. Cuando llegué a la parte en que la tía de Aika intentó callarla en la fiesta, María levantó la vista y preguntó si algún otro miembro de la familia parecía incómodo. Le conté lo de los primos que no podían mirarme a los ojos después, y ella anotó algo con una estrella. María dejó el bolígrafo y explicó que, aunque las grabaciones podrían no ser admisibles en el tribunal, eran valiosas para construir una imagen completa e identificar testigos potenciales. Dijo que los jueces a menudo veían con suspicacia las grabaciones secretas, especialmente en casos de divorcio. Sentí como la frustración subía por mi garganta, pero ella alzó una mano. Nos decían quién sabía qué y cuándo, lo que significaba que podíamos construir un caso legal a través de mensajes, registros financieros y declaraciones de testigos, en lugar de depender únicamente de la vigilancia. Sugirió que priorizáramos esos canales de evidencia legal, usando las grabaciones como un mapa de carreteras para saber qué buscar. Esa tarde, mantuve mi acto distante pero presente con Aika, respondiendo a sus preguntas sobre mi día con respuestas vagas sobre proyectos de trabajo y plazos. Ella navegaba por páginas de muebles para bebés en su tableta, pidiendo mi opinión sobre cunas. Yo daba respuestas educadas pero no comprometidas. Cada palabra que decía sonaba como si ocurriera en una realidad diferente. Me mostró un cambiador que le gustaba, y asentí, pensando en que nunca usaría realmente ninguno de estos muebles. Cuando preguntó si me sentía bien, le dije que solo estaba cansado del largo día, y ella lo aceptó sin cuestionarlo. Programé una consulta con Daniel Gómez para la mañana siguiente, un abogado de derecho familiar que María me había recomendado. Su evaluación telefónica preliminar había sido exhaustiva. Había explicado su estructura de honorarios con claridad. Pasé la tarde organizando documentos en carpetas etiquetadas, creando una línea de tiempo de eventos. La oficina de Daniel estaba en un rascacielos del centro. Su calma profesional me tranquilizó. Revisó mi documentación metódicamente. Cuando llegamos a las grabaciones, explicó que los desafíos de paternidad eran más efectivos cuando se presentaban inmediatamente después del nacimiento, antes de que firmara cualquier certificado de nacimiento. Me advirtió que las grabaciones probablemente serían inadmisibles e incluso podrían funcionar en mi contra si el juez las veía como una vigilancia vengativa. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero él me miró a los ojos. Solo necesitaba que entendiera la realidad legal. Daniel esbozó una secuencia de presentación que comenzaba con la separación legal, seguida de un desafío de paternidad una vez que el bebé naciera y los resultados de ADN estuvieran disponibles. Explicó que existían pruebas de paternidad prenatal, pero que los tribunales preferían las pruebas posparto. Pregunté sobre proteger mis finanzas mientras tanto, y él me aconsejó abrir una cuenta bancaria separada y documentar todos los gastos conyugales. Dijo que, como cónyuge, antes de cualquier presentación de separación, tenía el derecho legal de transferir la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi propia cuenta, y que debería hacerlo de inmediato para evitar que Aika vaciara las cuentas.
Abrí una nueva cuenta bancaria esa misma tarde en una sucursal diferente. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros, un poco más de $11,000. También inicié una hoja de cálculo en mi portátil, registrando cada artículo para bebés, cada compra que Aika hacía. Cada número que ingresaba era otra pieza de evidencia. Esa tarde, estaba en la cocina preparando la cena cuando oí a Aika al teléfono en la sala, hablando en japonés a gran velocidad con su madre. Me acerqué a la puerta, fingiendo revisar algo en la despensa, y le escuché decir algo sobre mover dinero a la cuenta de su madre por si acaso. Mi estómago se encogió. Hice una nota mental para contarle a Daniel sobre esta conversación. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando ella estaba dormida, antes de abrir mi portátil en la oficina de casa. Inicié sesión en el panel de administración de nuestro router. Los registros de conexión se cargaron lentamente. Me desplacé por los datos, buscando patrones, y allí estaba. Comenzando hacía 3 semanas, había videollamadas entre las 11 de la noche y la medianoche. La dirección IP de destino era consistente. Tomé capturas de pantalla, guardándolas en una carpeta oculta. Luego envié los archivos por correo electrónico a María con un breve mensaje pidiéndole que rastreara la IP. Mis manos temblaban ligeramente al presionar enviar. La respuesta de María llegó la tarde siguiente. La dirección IP pertenecía a un complejo de apartamentos en el oeste de la ciudad, y ella ya había conseguido el directorio de residentes. Javier Martínez, 28 años, unidad 3B. También había hecho una verificación de antecedentes. Trabajo de ventas. Sin antecedentes penales. Me senté en mi coche durante el almuerzo leyendo el correo de María. Reenvié los hallazgos a mi correo personal y añadí los detalles de Javier a la hoja de cálculo. Esa tarde, busqué terapeutas que se especializaran en trauma por traición y preparación para el divorcio. Encontré el perfil de Débora García. Sus credenciales estaban listadas junto a una foto que mostraba a una mujer de unos 50 años con ojos amables. El formulario de ingreso era detallado. Lo completé con honestidad en el estacionamiento de un supermercado, escribiendo que estaba enojado y herido, pero no era peligroso, solo desesperado por un espacio para procesar esta situación. Envié el formulario. La oficina de Débora me llamó a la mañana siguiente y programé mi primera sesión para el jueves por la tarde. Cuando llegó el día, salí temprano del trabajo y conduje hasta un pequeño edificio de oficinas cerca del hospital. Débora me recibió en la puerta, me estrechó la mano y me llevó a su oficina. Me senté y empecé a hablar, toda la historia saliendo de un tirón. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó qué esperaba lograr con toda esta recopilación de pruebas. Le dije que quería exponer a Aika frente a toda su familia, asegurarme de que todos supieran lo que había hecho. Débora asintió lentamente y preguntó si eso serviría a mi curación o solo a mi enojo. La pregunta me impactó más de lo que esperaba. No tenía una buena respuesta. Durante la semana siguiente, comencé a sacar cosas de la casa discretamente durante mis descansos para almorzar. Alquilé una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Primero tomé los álbumes de fotos de mis padres. Luego las cartas que mi padre le escribió a mi madre. Tomé algunos muebles que habían pertenecido a mis abuelos. Cada viaje se sentía como desmantelar la vida que creía estar construyendo. Fotografiaba todo mientras lo cargaba en la unidad de almacenamiento, creando un inventario digital. Aika notó la foto de bodas faltante el jueves por la tarde. Estaba sacando polvo de la estantería de la sala cuando se detuvo y miró el espacio vacío. ¿A dónde fue?, preguntó, su voz casual pero curiosa. Entré desde la cocina y le dije que la había llevado a reparar el marco, que la esquina se estaba soltando. Ella aceptó esta explicación de inmediato. La foto estaba realmente en mi unidad de almacenamiento, envuelta con cuidado. María me llamó el viernes con noticias sobre Luis. Había programado una reunión con él usando un pretexto vago. Luis había aceptado reunirse en una cafetería del centro el sábado por la mañana, y María me invitó a venir a observar desde la distancia. Acepté de inmediato. El sábado por la mañana, llegué a la cafetería 20 minutos antes y me senté en una mesa 3 filas atrás. Llevaba mi gorra de béisbol más vieja y gafas de sol oscuras. Luis llegó justo a tiempo, un tipo alto de unos 30 años, luciendo nervioso. María lo saludó. Incluso desde esa distancia, podía leer su lenguaje corporal claramente. Al principio, parecía confundido. Entonces María debió mencionar el nombre de Aika, porque toda su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, sus manos se movieron hacia su cabello. Sus piernas comenzaron a moverse nerviosamente bajo la mesa. No dejaba de negar con la cabeza. Después de unos 40 minutos, María se levantó y le dio la mano a Luis de nuevo. Él salió por la puerta principal, caminando rápido. Esperé 5 minutos antes de unirme a María. Me informó rápidamente. Luis había admitido todo, la aventura,
el pago de 5.000, todo. Dijo que Aika le dijo que ella lo manejaría, y él había asumido que eso significaba un aborto o pasar al bebé como hijo de su esposo. Parecía genuinamente sorprendido al enterarse de que ella planeaba tener al bebé. María había grabado toda la conversación con el permiso de Luis. Me entregó una tarjeta de visita con un código escrito en la parte posterior, explicando que esa era la contraseña para acceder al archivo de audio. Esa noche, me paré en nuestro baño después de que Aika se había ido a dormir, mirando mi reflejo en el espejo y tratando de practicar lo que diría cuando finalmente la confrontara. Imaginaba revelar que hablaba japonés. Me imaginaba poniendo las grabaciones. Pero cada guión que ensayaba me parecía equivocado. Demasiado dramático o demasiado débil. Después de una hora, me rendí y me fui a la cama, quedándome despierto en la oscuridad mientras Aika dormía a mi lado. Daniel llamó temprano a la mañana siguiente mientras preparaba café, y me fui al garaje para atender. Tu sistema de seguridad, dijo Daniel sin preámbulos. Las cámaras con audio. Tenemos un problema. Me quedé quieto, la taza de café a medio llevar a mis labios. ¿Problema? Las leyes de grabación. En muchos estados se requiere el consentimiento de ambas partes. Si el nuestro es uno de ellos, todo lo que has grabado es ilegal. Podrías enfrentar cargos. Y tu caso se desmoronaría. El suelo pareció inclinarse. Me apoyé en la caja de herramientas. Cargos penales. Voy a verificar ahora mismo las leyes de nuestro estado. Pero hasta que te llame de vuelta, no hagas ni una sola grabación más. ¿Entendido? Entendido. Colgó. Me quedé sentado en la quietud del garaje, saboreando el sabor amargo de mi propio error. Pasé el resto de la mañana buscando en línea. Finalmente, alrededor del mediodía, encontré lo que buscaba. Nuestro estado era un estado de consentimiento de una parte. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que poner la cabeza entre las rodillas. Daniel llamó una hora después para confirmar mi investigación, pero añadió una advertencia. Explicó que, aunque las grabaciones eran legales, los jueces a veces las veían mal si parecían acoso o una trampa. Necesitaba ser inteligente sobre lo que grababa y cómo lo presentaba. El objetivo era documentar comportamiento genuino, no engañar a Aika para que dijera o hiciera algo que normalmente no haría. Aseguré a Daniel que lo entendía. 2 días después, instalé el sistema de seguridad mientras Aika estaba en una cita con el médico. Monté pequeñas cámaras en la sala, la cocina y el pasillo. Cada una con capacidad de grabación de audio oculta. Toda la instalación me tomó unos 90 minutos. Cuando llegué a casa, le mostré el nuevo sistema con lo que esperaba que pareciera orgullo emocionado. Abrí la aplicación en mi teléfono y le mostré cómo podíamos monitorear la casa de forma remota. Le expliqué que, con el bebé en camino, quería asegurarme de que nuestro hogar fuera lo más seguro posible. Ella sonrió y me abrazó, diciendo que la hacía sentir más segura. No tenía idea de que acababa de aprobar su propia vigilancia. Esa noche, durante una cena tranquila, de repente agarró su estómago y dejó escapar un grito ahogado. Su cara se puso pálida y se dobló ligeramente en su silla. Mi tenedor cayó sobre mi plato mientras me levantaba de un salto. ¿Qué te pasa? Dolores agudos, dijo, respirando con dificultad. Peores que cualquier cosa. La ayudé a llegar al coche. El viaje a la sala de emergencias tomó 12 minutos. Mis manos agarraban el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. En el hospital, la pusieron en una silla de ruedas y la llevaron directamente a ser examinada. Permanecí en el pasillo. Un médico salió después de unos 30 minutos y explicó que era dolor de ligamento redondo, no trabajo de parto, una condición común e inofensiva. Querían monitorearla otra hora solo para estar seguros, pero el bebé estaba bien. El alivio y la confusión me golpearon al mismo tiempo. En la sala de espera después, me senté y observé a Aika dormitar en el asiento a mi lado, su mano descansando sobre su vientre. Incluso dormida, algo cambió en mi pecho, una mezcla confusa de ternura y traición. Ella parecía vulnerable y pequeña bajo la dura luz del hospital, y odié que una parte de mí aún se preocupara por su bienestar. Robert llamó a la tarde siguiente para ver cómo estaba Aika después de que su madre le contó sobre la visita al hospital. Podía escuchar preocupación real en su voz. Le di la actualización médica y le aseguré que todo estaba bien. Mientras hablábamos, me di cuenta con una sensación pesada en el estómago de que Robert iba a quedar devastado cuando supiera la verdad. No había sido más que amable conmigo desde el día que nos conocimos. 3 días después, me reuní con Daniel de nuevo en su oficina para finalizar la estrategia para mi viaje de trabajo falso. Desplegó una línea de tiempo en su escritorio y me guió a través de exactamente lo que debería suceder durante esos 3 días. Enfatizó varias veces que no debía confrontar a Aika durante este periodo, sin importar lo que viera o escuchara. El objetivo era pura documentación. Esa tarde en la cena,
Le conté a Aika sobre mi viaje de trabajo programado para la semana siguiente. Le expliqué que era una sesión de capacitación obligatoria en una ciudad a 3 horas de distancia. Ella hizo solo un par de preguntas básicas. Luego pareció casi aliviada mientras asentía y volvía a su comida. Ese alivio me dolió, pero también confirmó todo lo que ya sabía. La noche antes de mi partida falsa, hice una maleta de viaje en nuestro dormitorio mientras Aika veía televisión en la sala. A la mañana siguiente, la besé para despedirme con la misma afecto distante que había estado mostrando durante semanas. Ella me dijo que manejara con cuidado y que le enviara un mensaje cuando llegara. Conduje hasta un hotel al otro lado de la ciudad. Me registré y configuré mi portátil para monitorear las transmisiones de las cámaras. En menos de 3 horas desde mi partida, observé a través de la transmisión cómo Aika sacaba su teléfono y llamaba a su madre. Hablaban en japonés a gran velocidad. Aika le dijo a su madre que Javier vendría mañana por la noche, que todo estaba perfectamente preparado. La voz de su madre llegó con una nota de precaución, diciendo que algo se sentía extraño en mi comportamiento reciente. Pero Aika se rió y descartó la preocupación por completo. Dijo que yo era demasiado estúpido para descubrir algo. Luego cerré mi portátil. A la mañana siguiente, abrí mi portátil de trabajo y me conecté al sistema remoto, configurando hojas de cálculo en un monitor mientras las transmisiones de las cámaras se reproducían en el otro. Cada hora, cambiaba a la aplicación de la cámara y observaba a Aika moverse por nuestra casa. Preparó el desayuno. Vio televisión. Alrededor de la 1, calentó sobras. A las 3, tuvo una videollamada. Todo el día fue tan normal y aburrido que me dolía el estómago. Alrededor de las 6, cerré los archivos de trabajo y me preparé para mi cita de terapia, conduciendo al otro lado de la ciudad hasta la oficina de Débora. Su oficina estaba en un pequeño edificio. Nos sentamos. Le conté sobre el sistema de vigilancia y cómo estaba pasando mis días observando a Aika. Le expliqué que estaba esperando a que Javier apareciera. Débora escuchó sin interrumpir, luego me preguntó qué haría si la evidencia no fuera tan dramática como esperaba. Su pregunta me hizo pausar. Me había concentrado tanto en atrapar a Aika en el peor momento posible que no había considerado qué pasaría si Javier solo viniera a cenar. Débora se inclinó un poco hacia adelante. Sugirió que estaba enmarcando esto como una misión de venganza, cuando en realidad intentaba protegerme de estar legal y financieramente atado al hijo de otro hombre. Dijo que reunir evidencia no se trataba de castigo. Se trataba de establecer la verdad para poder tomar decisiones informadas. La forma en que lo explicó me hizo sentir menos como un tipo raro espiando a su esposa y más como alguien tomando medidas razonables. No intentaba destruir a Aika. Intentaba evitar que sus mentiras me destruyeran a mí. Cuando salí de su oficina esa noche, me sentí más estable que en semanas. El segundo día de mi viaje falso comenzó con más trabajo remoto y monitoreo. Aika parecía más enérgica, limpiando y lavando. Alrededor de las 5, se duchó y se cambió a ropa más elegante. A las 7 en punto, la cámara de la puerta mostró a Javier caminando hacia nuestra puerta principal cargando bolsas de papel y una botella de vino. Observé a Aika abrir la puerta y Javier la besó justo allí en el umbral. No un beso rápido, sino uno real que duró varios segundos. Su mano fue a su vientre embarazado y descansó allí. Caminaron a la sala y cambié la vista de la cámara para seguirlos. Se acomodaron en el sofá y desempacaron la comida para llevar. Su lenguaje corporal era tan cómodo y familiar. Esto no era una primera cita. Esto eran 2 personas que habían hecho esto antes. Los observé comer y hablar durante aproximadamente 1 hora. Luego tuve que cerrar el portátil porque mi pecho se sentía apretado y mis manos temblaban. Agarré mi chaqueta y salí, dando vueltas alrededor del estacionamiento del hotel. Me concentré en respirar lentamente, recordándome que esta evidencia era necesaria. Después de unos 20 minutos, volví adentro y revisé mi teléfono, viendo un mensaje de María. La llamé. Encontré algo, dijo María al teléfono. Su tono era de quien descubre una pieza clave. La madre de Aika. Declaró bancarrota hace 7 años. Sigue enterrada en deudas de tarjetas. ¿Cuánto? Suficiente para asfixiar a cualquiera. Esto nos da contexto. Explica la presión que Aika podría haber sentido para asegurar una base financiera estable. Para engancharse a alguien. Pero no la excusa. Para nada. No excusa la traición. Pero en una mediación, este patrón de desesperación financiera familiar puede ser útil. Muestra un motivo más claro. Entiendo. Es otra pieza del rompecabezas. Te envío el informe. Al tercer día, recogí mi habitación de hotel y conduje a casa por la tarde, programando mi llegada para después de haber visto a Javier irse. Llegué a la entrada alrededor de las 4 y entré por la puerta principal con mi maleta. Aika salió de la cocina y me abrazó, preguntando cómo había ido la capacitación. Le di detalles aburridos,
Todo completamente inventado. Ella parecía relajada y feliz. Preparamos la cena juntos, y ella habló sobre su día, omitiendo cuidadosamente la parte sobre su novio. Esa noche, después de prepararnos para dormir, Aika se acercó más a mí y puso su mano en mi pecho. Me alejé un poco y le dije que estaba exhausto por el viaje. Ella pareció herida por un segundo, pero no insistió. Me quedé despierto durante horas, mirando al techo. A la mañana siguiente, llamé a Daniel y programé una reunión para revisar el material de las cámaras. En su oficina más tarde ese día, le mostré fragmentos seleccionados de la llegada de Javier. Daniel observó con atención y tomó notas, confirmando que la presencia de Javier, combinada con los registros de videollamadas y la declaración escrita de Luis, establecían un patrón claro. Me recordó que en nuestro estado, el adulterio tenía un impacto limitado en los procedimientos de divorcio. El verdadero problema iba a ser el desafío de paternidad. Daniel sacó un bloc legal y comenzó a redactar un plan de acción posparto. Explicó que el plan incluía pruebas de paternidad inmediatas tan pronto como naciera el bebé, presentar la separación legal a los días de obtener los resultados y solicitar órdenes temporales. La parte más importante era que yo absolutamente no podía firmar ningún certificado de nacimiento o formulario de reconocimiento de paternidad en el hospital. Daniel enfatizó esto múltiples veces. Me advirtió que este sería el momento más difícil porque Aika acababa de dar a luz y yo estaría negándome a firmar papeles mientras ella era vulnerable, pero era legalmente necesario. Asentí. Pasé la tarde siguiente inmerso en sitios web médicos, leyendo sobre procedimientos de prueba de paternidad. Los hospitales podían recolectar muestras de ADN justo después del nacimiento. El procesamiento estándar tomaba de 3 a 5 días. Pero había una opción acelerada, resultados en 24 a 48 horas por una tarifa adicional. Decidí que esa era la ruta que tomaría. El costo no importaba. Envié la información por correo electrónico a Daniel. Su respuesta llegó en 1 hora, diciéndome que contactaría al hospital directamente para configurar el protocolo de prueba. Ese viernes, la madre de Aika llegó para el fin de semana con 2 maletas y una bolsa llena de ropa para bebés. Observé desde la cocina. Se mudaron a la sala y les llevé té. Su madre era controladora. Constantemente tocaba el estómago de Aika y ofrecía consejos. Lo que más me impactó fue cómo su madre tocaba constantemente la barriga de Aika, pero apenas me miraba durante toda la tarde. Mantuve mi expresión neutral. El sábado por la tarde, Robert vino a cenar, y los 4 nos sentamos alrededor de la mesa. La conversación se mantuvo ligera al principio. Pero luego mencionó algo que hizo que todos se callaran. Había estado estableciendo un fondo universitario para su futuro nieto, apartando dinero cada mes, y quería saber si teníamos alguna preferencia. La mesa quedó en completo silencio. Vi a Aika y a su madre intercambiar una mirada rápida. Ambas sabían. Robert siguió hablando sobre el fondo, completamente inconsciente. Me obligué a responder normalmente. La madre de Aika se excusó para ir al baño, y atrapé el brillo de lágrimas en sus ojos. Después de la cena, le pregunté a Robert si podía hablar con él sobre algo. Usando decisiones laborales como mi excusa, salimos al garaje. A veces no sé cómo equilibrarlo todo, dije, mirando sus herramientas. El trabajo, la presión, la familia que viene. Robert asintió, limpiándose las manos con un trapo. La familia siempre va primero, hijo. Lo material viene y va, pero eso, señaló hacia la casa, eso es lo que perdura. No dejes que el trabajo te ciegue. Sus palabras, tan sinceras, me atravesaron. Las confesiones se agolparon en mi boca. Aika, Luis, el bebé que no es mío. Cerré los ojos un instante, recordando la advertencia de Daniel, controla el momento. No te dejes llevar por la emoción. Tienes razón, logré decir. Tienes toda la razón. Vas a ser un gran padre, dijo, dándome una palmada en el hombro. Tuve que girarme hacia la sierra de mesa, fingiendo interés en su mecanismo, para que no viera cómo se me humedecían los ojos. Durante las siguientes semanas, Aika entró en su 3er trimestre y todo se volvió más difícil. Se quejaba constantemente de dolor de espalda, tobillos hinchados, insomnio. Proporcioné apoyo práctico, pero mantuve una distancia emocional. Ella lo notó, preguntando si algo andaba mal. Cada vez que preguntaba, culpaba al estrés laboral. La verdad era que ya no podía conectarme con ella. Cada toque se sentía mal. La clase prenatal ocurrió un martes por la tarde. Nos sentamos en círculo con otras 6 parejas. Todos los demás parecían genuinamente emocionados. Yo me sentía como un actor. El instructor pidió a las parejas que practicaran el tacto de apoyo. Puse mis manos en la espalda de Aika con desapego clínico, y ella giró la cabeza para darme una mirada confusa. Me mantuve en silencio durante la mayor parte. En el viaje a casa, preguntó de nuevo si estaba bien,
y le dije que solo estaba procesando todo. Ella pareció aceptar esta explicación, alcanzando mi mano, y la dejé sostenerla. María me llamó el lunes siguiente para decir que su informe final de investigación estaba completo. Me reuní con ella en su oficina, y me entregó un documento encuadernado que exponía todo en detalle. La línea de tiempo de la aventura de Aika con Luis, el pago, la relación con Javier, las grabaciones. María había organizado todo en una narrativa que podría presentarse a un juez. Me advirtió de nuevo que Daniel todavía era cauteloso sobre depender demasiado del material de las cámaras. Pero había hecho su trabajo exhaustivamente. Esa semana, tuve una sesión de terapia con Débora. Débora me miró desde su sillón, con esa calma que siempre parecía esperar. Una pregunta, dijo. ¿Qué resultado, exactamente, te dejaría satisfecho en este punto? ¿Qué es lo que realmente quieres? La pregunta se clavó en mi pecho como un dardo de hielo. Me quedé en silencio, buscando la respuesta entre la niebla de mi ira. No quiero destruirla, salieron las palabras, lentas, como si las descubriera al decirlas. No quiero verla sufrir. Solo quiero salir de esto. Quiero ser libre. ¿Libre de qué? De la obligación de criar al hijo de otro hombre. De la deuda de mantener a quien me mintió. De fingir que no entiendo sus burlas en mi propia casa. Débora asintió, anotando algo. Bien. Eso es una meta. Es protección, no castigo. Ahora diferencia eso de lo otro, de la fantasía de venganza. Son dos caminos distintos. Para el final de la sesión, podía articular claramente que quería una separación limpia con mi dignidad intacta, no destrucción. Esta claridad me ayudó a refinar mi enfoque. Creé una nueva cuenta de correo electrónico esa tarde usando un proveedor seguro y comencé a reenviar documentos importantes. Registros financieros, el material del sistema de seguridad, el informe de María, los memorandos de Daniel. Todo. También envié credenciales de acceso tanto a María como a Daniel. El proceso tomó más de una hora. Pero me sentí mejor sabiendo que había múltiples copias de seguridad. La fecha de parto de Aika estaba ahora a solo 2 semanas de distancia. Pasé una tarde de sábado armando la cuna que Robert había comprado, siguiendo las instrucciones mientras sabía que probablemente nunca usaría estos muebles. Aika entró mientras trabajaba y se paró en la puerta. ¿Estás emocionado?, preguntó, y dije que sí, manteniendo mi voz firme. Se acercó y puso sus brazos a mi alrededor desde atrás, y me quedé allí. El correo electrónico de Daniel llegó un jueves por la mañana con el asunto documentos para revisar. Abrí el archivo adjunto y pasé las siguientes 2 horas leyendo lenguaje legal. La petición de separación legal. El documento de desafío de paternidad. Cada párrafo era clínico. Aprobé todo y respondí autorizándolo a presentar en el momento en que tuviéramos los resultados de la prueba de paternidad. 3 noches después, me desperté con Aika sacudiendo mi hombro. Su rostro estaba tenso por el dolor. Las contracciones han comenzado. Revisé mi teléfono. Eran las 2:17 de la mañana. Cronometré la siguiente contracción, confirmando que estaban a 7 minutos. Me levanté y empacé su bolsa para el hospital. Aika se agarró del lavabo durante otra contracción, y me paré detrás de ella, aplicando presión. La ayudé a llegar al coche y conduje al hospital. El hospital la admitió rápidamente. Las contracciones se hacían más fuertes, y me quedé justo al lado de la cama, ayudándola a respirar. Cuando quería hielo picado, lo conseguía. Cuando necesitaba a la enfermera, llamaba. Alrededor de la hora 8, Robert y la madre de Aika llegaron. Robert me abrazó y preguntó cómo estaba. Los 4 nos establecimos en una vigilia. Varias veces atrapé la mirada de Robert, y el calor que vi allí me hizo doler físicamente el pecho. El bebé nació a las 6:47 de la tarde. Después de 2 horas de pujar. El médico anunció que era un niño. El equipo médico lo limpió y luego lo colocó sobre el pecho de Aika. La habitación se llenó de lágrimas y felicitaciones. Yo me quedé ligeramente apartado, observando. Unos 30 minutos después, una enfermera entró con un portapapeles. Me sonrió y comenzó a explicar el papeleo del certificado de nacimiento. Miré el formulario y luego a la enfermera y le dije tranquilamente que quería organizar una prueba de paternidad antes de firmar nada. La cabeza de Aika giró hacia mí, su rostro exhausto repentinamente alerta. Su madre comenzó a hablar rápidamente en japonés. Me giré para enfrentarla y respondí en japonés con fluidez que me gustaría establecer la paternidad antes de aceptar la responsabilidad legal. Observé cómo el color se drenaba de su rostro. La habitación quedó en completo silencio excepto por los pequeños ruidos del bebé. Aika me miró, y observé su expresión pasar por el shock, luego el miedo, luego algo calculador. La cara de su madre se había puesto blanca. Robert miraba entre todos nosotros con creciente confusión.
Mantuve mis ojos en Aika y repetí en inglés que estaba solicitando una prueba de paternidad. La enfermera se movió incómoda. Explicó en un tono profesional que el hospital podía recolectar muestras de ADN. Sacó un formulario diferente. Mencionó el procesamiento acelerado. Le dije que quería la opción más rápida. Aika comenzó a llorar más fuerte. Su madre le hablaba en japonés de nuevo, pero las ignoré a ambas. La enfermera regresó unos 10 minutos después con 2 kits de recolección sellados. Explicó el proceso y tomó una muestra del bebé, luego de mí. Ambos contenedores fueron a un sobre. Firmé formularios. Cuando todo estuvo hecho, le dije a Aika que me quedaría en otro lugar hasta que llegaran los resultados. Mencioné que ya había empacado algunas de mis cosas. Su madre intentó hablarme en japonés. La ignoré y me giré hacia Robert. Robert, ¿podrías salir al pasillo conmigo? Asintió y me siguió. Caminamos un poco por el pasillo, lejos de la habitación. Hay preguntas sobre la paternidad, le dije suavemente. Tengo razones para creer que el niño podría no ser mío biológicamente. La cara de Robert simplemente se desmoronó. Se inclinó contra la pared. Su mano subió a cubrir su boca. ¿Crees que Aika te ha sido infiel? Sí. Tengo evidencia. Le conté sobre las conversaciones en japonés, el investigador privado, la admisión de Luis. Observé su cara envejecer 10 años en el espacio de 10 minutos. Dejé el hospital esa noche y conduje directamente al hotel. Mi teléfono vibró casi inmediatamente con un mensaje de Aika preguntando a dónde iba. Escribí que necesitaba espacio. Llamó 2 veces. La tercera llamada vino del número de su madre y la bloqueé. María me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Le dije que estaba bien, solo esperando. Daniel envió un correo electrónico confirmando que tenía los papeles de separación listos. Mi teléfono vibró de nuevo con otra llamada de Aika. Apagué el sonido. A la mañana siguiente, me desperté con 7 llamadas perdidas y una docena de mensajes. La mayoría eran de Aika. Uno era de Robert preguntando si estaba seguro. Solo respondía a Robert. Pasé el día trabajando desde la habitación. Revisaba mi correo cada 15 minutos. Aika envió un mensaje diciendo que tenía miedo. No respondí. Su madre envió un mensaje diciendo que estaba destruyendo la familia. Bloqueé ese también. Daniel llamó en la tarde para repasar la línea de tiempo. El tercer día comenzó con mi alarma a las 6 de la mañana. Revisé mi correo y lo vi. Resultados de prueba de ADN. Mi mano tembló al abrir el archivo. La conclusión era clara, probabilidad de paternidad 0. Me senté al borde de la cama. Sabía que esto venía, pero ver la prueba científica lo hizo real. Sentí un alivio, luego el dolor justo detrás. Reenvié el correo a Daniel con un mensaje. Presenta los papeles. Luego a María con un agradecimiento. Luego me senté en la tranquila habitación y lloré. Daniel llamó 2 horas después para confirmar que los papeles se habían presentado y que un notificador judicial estaba en camino. Aika tendría 30 días para responder. Preguntó si quería que él estuviera presente cuando llamara a Robert, y dije que no. Necesitaba hacer eso yo mismo. Marqué el número de Robert y lo miré durante 5 minutos antes de poder presionar llamar. Contestó al segundo tono. Los resultados han llegado, dije. ¿Quieres que te envíe una copia? No, su voz era tranquila. Te creo. No necesito ver los números. Escuché tomar una respiración temblorosa. ¿Estás seguro de que el padre es Luis? Sí. Luis admitió la aventura y el pago. Guardó silencio por un largo rato. Podía escucharlo llorar. Crié a mi hija mejor que esto, dijo finalmente. No sé dónde me equivoqué. No es tu culpa. Espero que podamos mantener el contacto. Me gustaría eso. 3 días después, Aika me envió un mensaje preguntando si me reuniría con ella en persona. Acepté en una cafetería cerca del hospital. Llegué temprano. Ella entró 15 minutos después, luciendo más pequeña. Su rostro estaba cansado. Me vio y caminó lentamente, deslizándose en la cabina frente a mí. Finalmente, comencé. Se lo de Luis. La aventura. Los 5,000. Se lo de Javier. Los planes durante mi viaje. Sé sobre todas las conversaciones en japonés donde te burlaste de mí. Entendí cada palabra. Su rostro se puso pálido. Abrió la boca, pero no salió nada. Tengo grabaciones. Declaraciones de testigos. Prueba de ADN. No es verdad, dijo, su voz temblorosa. No es como parece. La miré en silencio. Fue solo una vez con Luis. Y Javier es solo un amigo, insistió, buscando mis ojos. Mantuve mi rostro neutral. Fue idea de mi madre, sollozó de repente. Todo fue idea de ella. Permanecí en silencio,
dejando que el peso de sus propias palabras cayera sobre ella. Lo siento, susurró, derrumbándose. Lo siento mucho. ¿Podemos arreglarlo? Dejé que el silencio se asentara. Luego hablé. El proceso legal ya está en marcha. No firmaré ningún documento de paternidad. Necesitas contactar a Luis sobre sus responsabilidades. ¿No hay ninguna posibilidad?, preguntó, las lágrimas recorriendo su rostro. Ninguna. La confianza está destruida. Puso su rostro en sus manos y sollozó. Me levanté, dejé dinero para ambos cafés y salí. Contacté a Luis a través de María al día siguiente, enviándole los resultados y la información de contacto de Aika. Escribí que no intentaba forzarlo a nada, pero que merecía saber la verdad. María reenvió su respuesta 2 días después. Luis dijo que necesitaba tiempo para procesar. Me agradeció y se disculpó. Escribí de vuelta que entendía. 2 meses después, estaba viviendo en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad. Había sacado mis cosas de la casa. Los procedimientos de divorcio avanzaban lentamente. Estaba asistiendo a sesiones de terapia con Débora cada semana. Me había inscrito en una clase avanzada de japonés. Robert y yo nos reuníamos para café cada par de semanas. 2 hombres procesando el dolor y la traición juntos. No hablábamos mucho sobre Aika o el bebé. Nuestra relación nunca sería lo que era, pero había un respeto. No estaba bien todavía. Me despertaba enojado o triste o entumecido. Pero estaba libre de la manipulación, de las burlas, del engaño. Estaba construyendo una vida donde no tenía que fingir. Esa libertad valía cada pedacito de dolor. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.